Hello días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tengo un vídeo por delante que grabaros con un par de actualizaciones importantes sobre mi existencia en general y unos cuantos días de hacer muchas cosas muy variadas, así que me he dicho a mí misma, graba un blog enseñando diferentes cosas que puedes hacer durante tu vida aquí en Japón que no sean siempre cosas enfocadas al trabajo o a los viajes. Hoy estamos ahora mismo a 1:50 de la mañana, ya he terminado de hacer lo que tenía que hacer, así que estoy ya bastante libre. Y primera cosa importante, muchas gracias por la acogida que le disteis al vídeo anterior, que fue el de mi trabajo aquí en Japón. Me habéis dejado comentarios muy chulos, me habéis dejado preguntas, así que si queréis en el futuro puedo hacer otro de preguntas y respuestas. Hice un vídeo contando mi experiencia como fundadora de mi propia empresa aquí en Japón y de hecho entrevisté a mi abogado, así que tenéis el vídeo por aquí por si queréis ir a verlo. Y si queréis apoyar este contenido, por favor, lo mejor que podéis hacer es primero darle like al vídeo, porque esa es la forma en la que YouTube entiende que puede compartirlo a lo largo y ancho de todo su canal. Y por favor suscribiros si no estáis suscritos, porque a mí me ayuda muchísimo. Y si ya dejáis un comentario de lo que sea, mira, os lo voy a poner fácil. Comentad cuál es vuestra comida favorita y por qué. Vamos a empezar con algo básico. Que a veces me decís, no sé qué comentar. Respondemos a la pregunta del día, ¿cuál es vuestra comida favorita? Podría decir que algo que me gusta mucho, por ejemplo, es el sushi. Obviamente los nigiri me gustan un montón. Últimamente estoy muy enganchada al sabor del queso cottage. Así que diría nigiri y queso cottage ahora mismo. Yo no sé si sabéis que yo tengo una gatita llamada Miu. Es una gatita que vino hace 2 años a mi casa aproximadamente. De casualidad, os lo conté todo en un story time, en un vídeo ya hace ya tiempo, que lo tenéis por aquí también. Pero básicamente os lo voy a resumir por si acaso no visteis ese vídeo y no sabéis de qué estoy hablando. O si lo visteis os refresco un poco la memoria. Miu es una gata de la calle. Un día una seguidora con la que yo había intercambiado un par de DMs me dijo: Ansin, tú me dijiste que en algún punto querías adoptar una gata o un gatito. Y yo le dije que sí, y que tenían este gatito en su refugio y que llevaba 3 años, nadie había preguntado por ella. Bueno, dijo por el gato, yo no sabía si era chica o no, creo al principio. Básicamente que se estaba muriendo de pena, tenía una depresión brutal, se estaba muriendo. Yo directamente le dije que me la trajese, que yo hacía de casa de refugio. Foster house, ¿cómo se dice foster house? ChatGPT. Ah, casa de acogida directamente. Casa de acogida, vale, o sea que se traduce directamente. Pues yo le dije que sí a ser su casa de acogida durante un tiempo para que al menos supiese lo que era tener una familia. Es un gato de la calle, que estuvo 2 años en la calle y luego estuvo 3 años en una caja y nadie había preguntado por ella, y que por lo menos se le pasase la angustia y que supiese lo que es que la quisieran un tiempo. Así que yo le conté mi situación personal, que yo justamente en ese momento estaba empezando con todo el proceso de pedir mi visado, ya había conseguido la empresa, creo. ¿No? Creo que la acababa de conseguir la empresa. Yo estaba en un momento súper inestable y con muchas cosas encima, y ella me dijo: de verdad, te ayudaremos con todo, te enviaremos la comida y tú tienes que hacerte casa de acogida y creerla, básicamente. Y ahí dije que sí. Y cuando ella me contó que además que Miu es una gatita enferma y que tiene leucemia felina, que por eso no puede convivir con otros gatos y su reubicación es más complicada. Así que nada, yo dije que sí, obviamente, me trajeron al gatito a casa. De hecho recuerdo el día que llamaron al timbre y me dijeron: te traigo a tu gato, en inglés. Era un japonés y me lo dijo así como en inglés. Y yo como, ¿un gato? O sea, yo no era algo que yo hubiese buscado, no es algo ni que yo hubiese ido a un refugio a buscar un gato, ni que yo hubiese preguntado a alguien que tuviese una camada, no. Los tiempos del universo, de Dios o como queréis decirlo, son muy sabios, ¿no? Y pues Miu llegó a mi vida de forma temporal. Yo obviamente me encariñé rapidísimo con ella porque, no sé, corazón mínimo, ¿sabes? O sea, convives con un animalito, pues te encaprichas, aunque al principio la cosa fue difícil porque Miu, en las circunstancias que venía, no se fiaba de nada ni de nadie, arañaba un montón, se escondía debajo de la cama todo el rato. Creo que se llegó a pasar una semana del tirón debajo de la cama sin salir. Yo no sé cuándo comía, en algún punto comía porque la comida bajaba, pero comía súper poco, casi no bebía, no iba al baño. O sea, yo estaba preocupadísima, y encima de todo este estrés, al poco tiempo tenía un ojo cerrado todo el rato y lloraba todo el rato y se enfermó del estrés. Así que la llevé al veterinario, le hicieron pruebas, la tuvieron que sedar y todo, le raparon la tripa, pobrecita mía, para mirarle todo, me dieron medicina para ella y básicamente era que se había enfermado por el estrés. Y digamos que los primeros meses fueron complicados, pero los superamos y poco a poco cada vez estaba más feliz. Yo le iba comprando más juguetes, descubriendo qué era lo que le gustaba, cuál era su verdadera personalidad, pero poco a poco le compré una torre, luego esa la rompió de rascarla, le compré una torre nueva más grande que la tengo ahí, que es la que lleva ya mucho tiempo con ella. Convivió con Jasmine durante un tiempo, con mi hamstercito, hasta que Jasmine falleció a los pocos meses de llegar ella, pero durante un pequeño tiempo convivieron y después de todo este tiempo pues la habéis visto 1000 veces. La habéis visto en mi Instagram, la habéis visto en mis blogs, y de hecho no subo más
colgar fotos de ella a Instagram, os lo voy a decir aquí y ahora, voy a ser totalmente sincera, porque me da vergüenza subir cosas del gato. En plan, yo sé que hay gente que no le gusta, a mí no me gustáis vosotros y nos gustan los animales, pero sé que hay gente que no le gusta, entonces tampoco quiero cargar mi contenido de mira mi gato, mira mi gato, mira mi gato, pero yo tengo el móvil lleno de fotos de ella, tengo una carpeta llamada Miu, obsesionada, la quiero. ¿Cuál es este cambio que va a suceder? Es que por fin, después de todo este tiempo, yo no la había adoptado. Seguía siendo su casa de, ¿cómo se llama? Acogida. Aunque realmente ya hacía a efectos prácticos todo lo que hace una persona que tiene un gato, pero yo seguía siendo casa de acogida porque ya sabéis eso, pues toda la historia que he pasado con lo de la empresa, y yo cuando me dieron el visado quería adoptarla ya. Hasta que no tuviese el visado yo no sabía qué hacer porque yo no sabía qué vida podía darle. La cosa es que yo a partir de ahora, por temas de trabajo, voy a tener que viajar más de lo que he viajado estos últimos años, que ha sido nada fuera de Japón, básicamente. Además, ya sabéis que quiero irme a España en agosto, entonces pues había una serie de circunstancias que me hacían a no dar el paso de adoptarla, realmente, porque yo no sabía si a la larga iba a poder ser la mejor casa para ella o no. Pero, mira, seamos sinceros, una gata con las características de Miu, que además ya es feliz aquí, ya soy su familia, esta ya es su casa, ya es mi familia, ella es ya, no sé cómo sería vivir sin ella realmente. O sea, me lo puedo imaginar porque ya no he estado aquí, pero ahora ya estoy feliz con ella aquí. Entonces creo que oficialmente voy a adoptarla. Así que si tenéis algún consejo sobre cómo llevar mejor la separación, sé que es raro decir la voy a adoptar y me voy, no, pero sí que es cierto que voy a tener que irme, por ejemplo, es un tiempo largo a España, tengo que viajar fuera a diferentes momentos, no se quedará sola. Obviamente, siempre que viajo, por cierto, aquí por Japón, aunque sea, siempre viene alguien a verla cuando me voy más de una noche. Siempre. Le cambian el agua, juegan con ella. O sea, por ejemplo, el viaje a Sapporo me fui, es que fue el último, por eso me acuerdo, me fui viernes, sábado, domingo y volví el lunes. Pues el sábado y el domingo vinieron a estar con ella. Entonces, el momento que yo me vaya un mes, vendrá alguien a vivir a mi casa literalmente y que cuide a Miu. Y si no puede venir alguien a vivir a mi casa, que venga... a mí me gustaría que todos los días, pero si eso no es posible, mínimo día sí, día no, y que se pase unas horas aquí. Contrataré a alguien y ya está, ¿sabes? Y si pudiese hacerlo de intercambiar la casa con un sitio fiable, que sepa... Si sabéis de algún sitio así que hayáis utilizado o algo así que sea realmente fiable, porfa decidme porque me gustaría hacerlo realmente, y que viniesen aquí, que estuviesen un mes en la casa en Tokio, creo que no está mal, y que porfa estuviesen conmigo. Sé que al principio ya va a estar rara, pero yo lo que quiero es que ya esté bien y segura realmente, y al final se acostumbra. Últimamente, de hecho, ya no tiene tanto miedo a la gente que viene a cuidarla. Obviamente hay un chiquito que ha venido varias veces y ella le conoce, y de hecho le pones el culete para que la rasque y se deja rascar y todo, y sale a recibirlo. O sea, se está volviendo mucho más abierta con los humanos desde que vive aquí, obviamente, así que eso me hace muy feliz. Y básicamente esa es la actualización que quería deciros, y es que a veces hay alguna persona que todavía me ha preguntado ¿qué ha pasado con Miu? ¿Qué ha pasado con Miu? Pues Miu ya es mi familia, Miu ya es mi hogar, y aunque yo ahora a partir de este momento vaya a viajar más, viajaré con dolor en el corazón y me iré un mes o 15 días o lo que sea, pero volveré y ella estará aquí y estará pues en su casita, porque esta ya es su casa. Y de hecho he comprado esto para Miu. Ya por fin tengo 2 cámaras de seguridad para Miu, porque yo siempre que salía no tenía para vigilarla. Y en el último pedido que hice a Temu pedí un par de cositas que luego os los tengo que enseñar, y entre otras pedí esta cámara de aquí porque la verdad tenía buenas reviews y decían que era muy buena, y de hecho la acabo de instalar y se ve bastante bien. Tiene detector de movimiento, o sea, no es broma, esta gente no sabe ni quién son. Hey you cam, hello. Tiene detector de movimiento y así puedo verla tanto almacenado como en el momento tipo cámara en directo. Ahora os enseño cómo se ve. Así que estoy bastante contenta. Se ve desde el móvil directamente y funciona con el wifi. Escuchas el sonido, por cierto, de todo, y no sé, se ve a todo color, obviamente. No sé, es guay. Y he cogido 2, una para el cuarto y otra para aquí para el salón. Ah, la del salón es esta, si la estáis viendo ya, es esta de aquí. Y cuando yo me vaya a ir de la casa la enchufaré, no sé si todos los días, pero mínimo cuando me vaya a ir tipo a un trabajo o algo así. Voy a montar una fiesta, por cierto, que se me olvidó deciroslo, para mí, por la adopción. El día que oficialmente firme los papeles, quiero que sepáis que espero que sea pronto, espero que sea este mes, y voy a pedir que hagan una tarta de ella. Lo grabaré también para tener el recuerdo, porque así tengo un poco de diario digital, ¿no? También. Os voy a enseñar cómo funciona la cámara, y hoy por la tarde lo que vamos a hacer después de comer, que es lo que os iba a decir, que creo que voy a pedir un bol de marisco, como ya es tradición en el canal cuando grabo un vlog, creo que voy a pedir un bol. Veremos You, que estoy súper enganchada, estoy por la temporada 3 y estoy enganchadísima, por favor, no sé si la habéis visto, pero si no, es bastante entretenida la serie, está en Netflix. Mirad, o sea, en la cámara tengo una cosa de estas que hace que no se vea rollo, si la giro veis que se ve negro,
entonces no sé si se verá bien, pero... Y he detectado el movimiento. Así que está bastante guay, la verdad. Y me sirve para verla, aunque creo que la voy a girar un poquito la cabeza, porque se ve mucho la cocina, y la cocina la verdad es que me da más igual, quiero ver más la torre. Y lo puedo controlar todo desde aquí, tanto la cámara 1 como la otra. Está bastante guay, la verdad. Tengo ganas de salir y ver cómo se ve desde fuera. Así que igual esta tarde, después de comer y de ver You, yo quiero irme a dar un paseo porque quiero estirar las piernas porque el resto de la semana va a llover, decía, espero que no, cruzando los dedos, pero lo odio. Y quiero ir al súper. Y ya está, dejo de hablar que estoy aquí muy charladora hoy. Nos vamos a pedir un bol de marisco. Hace 30 grados, eso me agobia, no quiero salir porque hace 30 grados, pero quiero salir de casa, así que nos vamos a pedir un bol de marisco, vamos a ver You, y luego tú y yo nos vamos a dar una vuelta, a coger un café y ir al súper, así que let's go. Os voy a enseñar cómo he puesto la cámara, esperad, mira. O sea, la cámara está aquí, pero no la he apagado todavía ni nada porque no lo tenía claro, ¿ves? Esto es lo que se pone debajo para que se pegue. Y este cable, diréis, pero Ansi, ¿lo vas a dejar así? No, este cable, cuando yo vaya a colocar la cámara, lo que haré será dobrarlo todo muy bien y lo pondré como aquí, en plan, con un cacharrito, y así esto no me molestará, y el del cuarto lo tengo en arriba. Así que creo que va a ser una buena cosa para seguir pudiendo cuidar de Miu de forma buena para ella, para mí y para todo. Y ahora vamos a pedir el bol de marisco, que es el de siempre. Me tendrían que enviar los bols de marisco porque es el que pido siempre al final. Es que está muy bueno y es de los más baratos de la tienda. Tendría que abrirme una franquicia de bols de marisco en España. Siguiente expansión de gala, bols de marisco. Mi amor, ahora te voy a vigilar con cámaras, mi vida. Claro que sí. Esto es que le ha dado un golpe de calor porque estaba en la ventana ella y ha bajado en plan de qué calor. Uy, está el suelo fatal. Mi amor, vamos a poner al hombre topo a limpiar, mi vida. Sí, mamá. Ya ha llegado la comida. Mira, esta es la pinta del de hoy. Tiene buena pinta. Mira, esto se lo he puesto yo aparte, que es un aguil, que es anguila. Esto se lo he puesto yo aparte. Debajo está el salmón. Este es el wasabi, obviamente. Atún. Esto es ica. Y creo que esto es todo lo que viene en este. Así que, pues muy bien, a comer. Mirad dónde se pone siempre a tomar el sol ella. Hola, mi amor. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú te encuentras? Voy a pedir al súper online en vez de ir en persona porque no quiero coger el peso, la verdad. Y así luego puedo ir directamente y darme un paseíto y eso, la verdad. Ya ha llegado la compra. Es esta bolsa de aquí. El pedido no es un pedido como del mes ni nada de eso, es como de reponer. Entonces, si quieres que haga una compra y que vaya al súper más grande y que os enseñe sobre todo las cositas y tal, dejádmelo. Este es el mejor pan que he encontrado en cuanto a características de composición y de sabor y demás. Porque en este país, pan bueno, lo que se dice pan bueno, no hay. Espinacas congeladas. Volved. Estamos juntos en esto. Porque estos siempre son básicos, ¿eh? Quiero decir, yo me tomo uno de estos al día, cada 2 días, ¿sabes? O sea, obvio. Carne, que con esto está aquí puesto el precio y vas a flipar. Un filete de carne de 134 gramos. Son 720 yenes. Pollo, que obviamente es la carne que más como. Este ha costado por 188 gramos. 270 yenes. Huevos, yo creo que como huevos todos los días. Esto te lo ponen bonito y todo, ¿eh? Porque esto es una barbaridad. Esto ha costado, no sé si eran 1300, 1700 yenes y es aceite de oliva virgen extra. El peor matcha latte del mundo. O sea, está bueno para tomarlo. No está malo. La cosa es que no es un matcha rico de los que te puedes tomar, ¿sabes? En las cafeterías, en cualquier cafetería. Pero es muy barato y para hacértelo en casa vienen 6 sobres y si te apetece mucho, no está mal. Yogur de proteínas. Tipo griego, podríamos decir, sí. Esta es la mantequilla, que la venden así aquí directamente con porciones. Queso cottage. Cacao, 70%, 18 piezas. Melón cortado y banana. Está bueno. Atún al agua. Tengo pasta y quería hacérmela antes de que se me pusiese mala, así que he comprado esto que es de... ¡Hala! Había cogido otro, que es de tomato en basil. Y por último, esto es muy concreto, ¿vale? Que es nada más y nada menos que 3 botecitos de fibra. Yo me tomo uno de estos al día y voy como un reloj. Entonces, además está riquillo, es como una especie como de refresco, podríamos decir, y tiene vitaminas y todo. Y ya está, eso es toda la compra. Ahora voy a guardar la bolsa, voy a tirar las cosas que son de tirar. Creo que el vídeo por hoy lo voy a cortar aquí y tú y yo nos vemos mañana, que me van a hacer una limpieza de piel porque la llevo, que no sé si se aprecia, que incluso el maquillaje que llevo y todo está un poco revenida. Y tengo el ojo en salmuera hoy, no sé qué pasa. Me despido por aquí y tú y yo nos vemos mañana. ¡Chao! Buenos días, bienvenida a despertar. El despertador. Me quedo loca porque la vida en Japón está cada vez más
cara. Por eso me preguntáis, ¿pero por qué compras cosas como cosas para la cocina o cosas así que no son como muy urgentes a Temu en vez de ir a comprarlas a una tienda por Japón? Porque no sabéis cómo está el yen. Y en eso estaba pensando mientras me hacía el skincare y quería compartirlo con vosotros. Esta va a ser la cara de hoy porque hoy no me voy a maquillar. Nos vamos a ir así a que me hagan una limpieza facial. Por fin, hacía más de lo que debería que no he ido a hacerme nada. O sea, de limpieza facial ni nada. Y yo, que me maquillo tanto, debería una vez al mes o así hacerme un facial, pero no ha pasado, así que vamos a ir hoy. Como en una horita o así vamos a salir de casa. He estado trabajando y ahora, antes de irnos, que ya estoy vestida, o sea, el conjunto es súper sencillo, camiseta blanca, falda negra con una cosita aquí para que quede un poco más tal, y ahora me cambiaré los zapatos, obviamente. Y eso, vamos a ir sin maquillaje, el pelo va a ser así suelto, pero obviamente me quitaré esto, que es que me aparto el flequillo porque me molesta. Y el otro día me corté yo solo el pelo, por cierto, me hice capas. Me hice capas porque caía muy recto y no sé si me gusta más con capas o sin capas. Mi vuelta ahí atrás, no la veis porque tengo la Dyson, los cascos, bueno. Vamos a hacer una cosa, voy a plantar la cámara en algún lado y vamos a limpiar porque está la casa hecha un desastre, o sea, mira, no, terrible. Así que, ¿dónde coloco la cámara, mi amor? ¿Tú me ayudas? Mi amor, ¿quieres esto? Claro. Sí, voy. Espera. Ya está, bebé. Eso es. Pues no me he dado tiempo todavía ni a poner la lavadora ni a hacer todo lo que quería hacer. Pero es que tengo que salir ya. Necesito alguna horquilla bonita para ponerme como aquí. Porque me gusta mucho el rollo de que quede como así. Pero sin pinza no queda bonito. Pero es que estas pinzas son como muy de estar en casa, ¿sabes? O sea, estas no me las quiero poner fuera. Así que nos vamos a ir ya. Voy a apagar las luces, cojo el bolso. Me voy a coger un abrigo por si acaso, pero últimamente me estoy cogiendo abrigos por si acaso y no los estoy usando. Por la noche cuando vuelva pondré las lavadoras y terminaré de recoger lo que me queda. Me he pasado... Todos los días paso en la cama el rodillo de los pelos porque... ¿Cuál es la opción B? O sea, puedo o gastar el dinero en rodillos y pasarlo una vez al día o no permitir que Miu se suba a mi cama, estamos tontos. Así que nada, esta noche lo pasaré cuando vuelva. Es que si no lo paso, además de que me parece poco higiénico, es que me pica la cara, me sale sarpullido como por el pecho. No, o sea, yo ya no solamente es por higiene básica, es que sí o sí tengo que pasarlo porque si no, estoy muy contenta con que me vayan a hacer ahora la limpieza facial porque de verdad es una cosa que disfruto muchísimo, así que me callo ya y vamos a terminar y nos vamos. Os juro que me encanta cuando hace esta temperatura de que hace ya calorcito, pero puedes llevar manga larga, porque en breve, ahora estamos a final de mayo, mediados de mayo, bueno, pues en cuanto llegue junio empieza la cuenta atrás para el desastre del verano. Julio ya es horrible, pero es que agosto es invivible directamente, así que a ver si este año, en agosto, puedo no estar aquí, crucemos los dedos. Y ya estoy llegando a la clínica, sí, es aquí. How is your skin? It's better than before, I think so, but still, you know, I have a little breakups around here and everything. But I think it's a bit better. Yeah, I'm ready. Vale, ahora me va a hacer la consulta de la piel para decirme si vamos a hidratar o hacer un peeling o qué vamos a hacer, básicamente. Y yo me fío totalmente de ella. Por cierto, obviamente tenéis la dirección del sitio este por aquí. Pero si no, se llama Mochi. No sé si dice Mochi Beauty o Mochi Beauty, la verdad. Pero bueno, lo tenéis en la cajita de info. Creo que tengo como 3 sitios para el cuidado facial aquí en Tokio. Y este está en mi top fijo. O sea, me gusta un montón. A ver si viene y podemos tratar un poco
todas estas movidas. Llevo un tiempo pensando que quiero ponerme Botox, porque tengo esto que me lo veo fatal. Me quiero poner Botox y hacerme algo en las ojeras y ponerme un pelín de labios. Pero bueno, hoy no. Hoy limpieza facial para dejar la piel sana. Looks like matcha. Oh, looks like matcha actually. It's matcha for my face. Ok, well done. Wow, no sé si lo apreciáis, pero wow, se ve mejor. Me he aplicado una movida. He estado grabando lo que podía, pero claro, estaba yo sola así como... Se supone que hoy y mañana se me va a estar pelando la piel y eso. Madre mía, tengo el pelo loco. Pues sabéis, al final no vamos a ir a ninguna cafetería, porque la chica cuando me ha hecho el skincare me ha dicho que ahora tenga mucho cuidado con el sol y me da miedo. Me da miedo porque si yo de por sí ya soy una persona que tiene mucha sensibilidad al sol, me da miedo que te cagas destrozarme la piel por el sol. De hecho me ha dicho en plan de, ahora te vuelves a casa, y yo sí, y ya bien, y yo... Así que me voy a volver a casa, No he desayunado, no he comido. ¿Qué hora es? Vale, las 4:30. A ver, no es tan trágico, quiero decir, sigue siendo buena hora para comer. Es que se me ha juntado el ayuno con... No he hablado de esto por aquí, pero hago ayuno intermitente. Y yo suelo terminar a la 1:12 de ayunar y tenía a las 2:30, ¿sabes? Aquí cita y no quería ir yo. Ay, no sé, no me gusta ir a los sitios recién comida, entonces no he comido. Pero bueno, nada, ahora vamos a ir a casa, hay que coger un bus y un tren. Y pasaremos igual por el Convini. Cafetería la voy a hacer en casa con mi gato y eso. Sí, hoy sí. Mañana me ha dicho que todavía que tenga cuidado, pero que hoy desde luego que me vaya a refugiar a casa. Llevo SPF ahora mismo, pero que aún así. Así que nos vamos a casa. Está aquí trasteando mientras llega el bus. No llega todavía. Y yo ahora mismo estoy grabando con el móvil y estáis puestos en un trípode, ¿vale? Y esta es la funda y estaba como colocándome el bolso, que tengo mis cosas aquí. ¿Vosotros podéis vivir cogiendo el móvil sin agarradores de estos? Porque yo no puedo. El otro día una amiga se rió de mí porque yo tengo dos móviles, uno como más para trabajo y uno más para personal. ¡Ah! Es mi bus. Oh, wow. ¿Tengo que pasar por ahí? Joder, qué gente. No, me doy la vuelta. Hola, mi amor. Perfecto, voy. Oh my god, he llegado a casa y estaba como relajándome un poco y tal. Y en el transcurso, no sé si se aprecia en cámara, pero podéis ver el contraste del color de mi cara con el de mi cuerpo. Podéis ver el color de los pechitos y decir, ¡oh! Estoy roja. O sea, ya me ha avisado, la chica de que se me pondría así y más. De hecho, me ha dado ¿Esto qué era? Ah, esto es la crema para que me aplique solo esta crema. Esto es un tónico que me lave con desmaquillante... No, con jabón suave, que de eso tengo. Y mañana no me puedo poner maquillaje, pero me ha dado esta BB cream especial que la tengo que rebajar con crema. Me veréis mañana en el vlog que sigo grabando este vlog, así que me veréis el resultado. ¡Qué bien! Parece que me he quemado, parezco un guiri en la playa. Antes, cuando me he subido al bus, os estaba contando que mi amiga se ríe de mí, la amiga japonesa, para el récord, y ya me jodería porque los japoneses esto lo llevan mucho, pero se ríe de mí porque yo siempre utilizo ganchitos de estos para el móvil, ¿veis? Aquí tengo el otro y tengo este, por ejemplo, que es para meter la mano, pero a mí me gustan más estos, los de meter el dedito, ¿vale? Y se ríe de mí porque me dice, siempre llevas cosas de esas, tal, pero vosotros cogéis el móvil así, haciendo fuerza así, como un orangután. Quiero decir, a mí me duele la mano de coger el móvil así y de hacer fuerza, o sea, es mucho más cómodo para mí. Ay, Dios, que se me cae. Cogerlo como, pues meterlo así, ¿sabes? Como si fuera un anillo y así lo puedo... No tengo que hacer fuerza cuando cojo el móvil. Además, esto cuesta 4 duros y te soluciona la vida, porque a mí si no es que me sale tendinitis. ¿Cuánto costó este? Este es de Temu. Este agarrador y la funda son los dos de Temu. La funda tiene meses y estaba perfecta. Que de hecho, los que me compré aquí en el 100 yenes, por cierto, no os las recomiendo porque se me rompieron. Pero esta, sin embargo, va como un tiro. Igual que esto. ¿Por qué se ríen de mí por utilizar agarradores en el móvil? No lo entiendo. Me reiré yo de ella cuando se le abra la muñeca. En fin, que yo y mi cara roja... Vamos a ir a poner la lavadora que está aquí, que no puse esta mañana, que por cierto tengo ropa nueva de un pedido que hice, que os la tengo que enseñar.
Últimamente estoy intentando enseñar más la ropa que llevo y los conjuntos que llevo porque no lo estaba haciendo últimamente, así que sí. Y vais a acompañarme, voy a poner la lavadora y cenaremos algo. Y creo que veremos You, que ya os digo que estoy... ¿Os lo he contado por aquí? Creo que sí, estoy enganchada. Mañana seguiremos limpiando un poquito la casa. ¿Y qué planes tenemos para mañana? Pues no lo sé. Igual ir a una cafetería bonita por la tarde para el trabajo, puede ser. Así que nada, nos vemos mañana. Así que nada, vamos a poner la lavadora. Oli, hace 2 días que me hice la limpieza facial. Ayer tuve la cara roja, así que preferí no grabar, porque la llama se me estaba pelando. Hoy también me estoy pelando todavía, pero creo que lo he podido disimular un poco mejor con el maquillaje. Y llevo, en vez de base, llevo una cremita que es verde que hace como que se te disimulen un poco las rojeces y eso, y un poco de corrector, pero lo que es la piel he intentado tocarla lo menos posible. Estoy de camino en un bus a la oficina de... Creo que es asuntos legales, pero no tengo claro cómo se traduce, pero vamos a hacer unas cosas de la empresa porque tengo que cambiar unas direcciones y unas cosas en la oficina, y a mí, por el distrito en el que trabajo y demás, me toca hacerlo en Azabuyuban. Hoy es un día de estos de trámites y luego iremos a una cafetería a trabajar y, o sea, es un día un poco de chill, pero os lo quería enseñar también, así os enseño pues un poco las calles, cómo se hacen las cosas, dónde como y eso. Estoy súper triste porque ya ha llegado la humedad, estoy totalmente devastada, no quiero pasar el verano. De hecho, yo estaba decidida a no pasar el verano aquí, pero ha pasado una cosa que no sé si me voy a tener que quedar aquí o no. Y no lo sé todavía. En cuanto lo sepa 100% seguro os diré, nos vamos a pasar el verano a no sé dónde o nos tenemos que quedar aquí porque tengo que hacer no sé qué. Pero en cuanto lo sepa os lo diré, obviamente. Ahora mismo pues no lo sé. Yo, por favor, poned una velita por mí, porque yo lo que quiero es pasar agosto fuera. De hecho, me gustaría pasarlo en España, así que por favor, dejadme pasar agosto en España. Si no puedo irme en agosto y me tengo que chupar el verano japonés, os juro por Dios que en cuanto termine este trámite me voy. O sea, septiembre, octubre, me da igual. Es que me da igual. Y eso es un poco, creo que no os tengo que actualizar de nada más porque no ha pasado nada especialmente, no he hecho nada más allá de esperar a que se me asentase esto y que tengo que ir a hacer esto y ya está. He cambiado la rutina del pelo y está como más definido, menos encrespado, pese a la humedad. Bueno, lo que tengo es muchísimas ganas de que crezca. Pero bueno, creo que es ley. Pese a todo, es ley. Y este lado se había quedado un poco más... Es que he hecho una cosa, he probado en este lado un acabado y en este lado otro con productos distintos. Porque estoy buscando como mi rutina definitiva de pelo, ¿no? Y en este lado me había quedado un poco más encrespado que en este, así que me he puesto un lindo lazo. ¿Qué opinión? ¿Nos merece el lindo lazo? Y nada, me callo ya porque va a subir más gente y ahora estaba el bus vacío y me daba igual grabar, pero ahora va a subir más gente y me da reparo, así que nos vemos cuando llegue a Azabu. Pues ya está el trámite hecho, ya está todo listo y en cosa de un mes me dirán si todo ha salido bien. Ha salido bien, obviamente, porque no puede salir nada mal. O sea, quiero decir, he cambiado una dirección de una cosa de la empresa y ya está. Pero bueno, he tardado menos de lo que pensaba. El primer chico que me ha atendido era un amor. Me hablaba en japonés súper despacito para que lo entendiese bien. Pero luego el segundo hombre que estaba, cuando yo tengo que dar los papeles, porque tengo que rellenar unas cosas, hacer una fotocopia en el convini que hemos dejado ahí atrás y eso. Bueno, cuando he vuelto he tenido que pagar 30.000 yenes para hacer esto. Que yo digo, ¿pero por qué tengo que pagar? Bueno, da igual. El segundo era un señor que hablaba para adentro, que no se le entendía nada, que si le preguntaba algo se enfadaba y era como... Ya está hecho, ya está listo y ahora nos vamos a desayunar, comer a algún sitio. Creo que voy a ir a un family restaurant porque luego tengo que estar un rato haciendo cosas y allí como que no hay límite de tiempo. Luego quiero ir a una tienda de animales a comprar una cosa para mí. Sí, ese es el plan de hoy. Esto lo he contado alguna vez, pero es que me parece súper cute. El barrio en el que estamos ahora es Azabuyuban, que es uno de los barrios pues más ricos de Japón, bla bla bla. Y además de eso, a mí por lo que me hace ilusión, es porque es el barrio donde está inspirado el anime de Sailor Moon, o sea, donde se supone que viven las chicas de Sailor Moon. Y de vez en cuando, de hecho, hacen como cositas especiales de Sailor Moon. Hace mucho había, creo que ya no hay, manholes de estos. Manhole, no os recuerdo cómo se dice en español. De esos especiales de Sailor Moon, por aquí, por toda Azabu. Y hacen otras cositas y tal. Es lindo.
Mira qué chulo, los family restaurant usualmente se pide como con la tablet y aquí te viene pues el menú y eso. No sé qué les digo, ¿no? Está chulo. Ya lo he pedido y lo he pedido con Drinkobar, que es que básicamente puedes... Vino un ratito antes de hacer las cosas. Que básicamente puedes coger bebida ilimitada de la zona de bebidas, ahora os lo enseño. Y vamos al baño a lavarnos las manos y os enseño el Drinkobar, sí. Y aquí veis que está todo el mundo con los ordenadores siempre trabajando y eso. Y en el Drinkobar te puedes coger todo ese tipo de cafés, que a esto vendremos luego, evidentemente. También te puedes hacer té y luego también tienes para cogerte tipo aderezos, tipo picantes. ¿Esto es sal? Sí, esto es sal y esto es vinagre de... vinagre, vaya. Y esto es para los cafés, para que te eches más azuquitas, no sé qué. Y esto que me gusta un montón, este es mi favorito, de este me voy a coger. Este es como un zumito de verduras y eso está guay. Y por supuesto hay Coca-Cola y tal. Y que esto entra en el Drinkobar, la sopa del día. Que igual me cojo una también. Vale, pues este es la comida de hoy, que es pollo. Le he puesto un huevo extra, ensalada, aunque sea un poco pina chuchurría, pero seguro está buena. Y viene con esta salsa picante, que huele a picante y a tomate, qué rico. Y luego aparte me decían arroz o pan y he cogido este panecito, así que... están aquí más. Estoy ahora haciendo unas cosas de trabajo en la tablet y eso y mandando unos emails con el móvil. Y me he puesto a mirar con el móvil la cámara de Miu a ver qué estaba haciendo y de hecho está dormida, ahora mismo no está haciendo nada. Y me he acordado que os tengo que enseñar que me compré en Temu también en este pedido unas extensiones porque me gustaría hacerme... espera, no sé si me estáis viendo bien. Ahí. A ver... Me quiero hacer con unas extensiones que he pedido en Temu, son de pelo suelto directamente. Yo intenté coserlas para hacer como capa de extensión, pero voy a decir una cosa. Quedaba raro porque la textura no es la de mi pelo, era como más ondulada y mi pelo es más rizado. Pero me gustan mucho. Y lo que creo que voy a hacer es porque además la calidad me gusta mucho, o sea, no quiero perderlas porque genuinamente me parece que tienen muy buena calidad. Entonces, son muy suaves, no brillan y me costaron súper baratas y yo pensaba que iban a ser peores. El caso es que no. Este es un pedido que hice de varias cosas y en este me vino esto también y quiero ponerlas para hacerme dos coletas o una coleta, ¿sabes? Y que cuando yo rollo me recoja como el pelo, que me quede como las dos coletas o una coleta muy grande. No tengo muy claro cómo lo voy a hacer. Voy a buscar unos tutoriales porque creo que voy a comprar dos pinzas. Espero no romperlo, si no pues compraré más. Voy a ponerme dos pinzas como aquí para que me quede el pelo cayendo. El tema es que mi pelo ahora está más amarillo y las extensiones son más plateadas, podríamos decir, pero nada, eso con un buen matizadito se pone del mismo color, así que da igual. Si alguien ha hecho algo de esto alguna vez, por favor, dejadme en comentarios si habéis seguido algún tutorial, si habéis hecho algo así. Voy a mirar las pinzas y si no iremos al Daiso también. Y pegamento para pegar el pelo. Esto puede quedar muy bien o muy mal. ¿Esto preferís que os enseñe el resultado final o que lo grabe en blog como lo intento hacer y qué pasa? ¿O os da igual? Nunca sé qué hacer con estas cosas, la verdad, porque pienso, yo no sé si esto le importa a alguien, pero ya sabéis que siempre me pasa lo mismo. Anyway, me gustaría que quedaran así como las dos coletas, ¿sabes? O una grande y cuando me coja un medio recogido, que caiga el pelo por arriba. Eso también podría quedar súper poderoso y súper bonito. Ah, y luego me cogí otras que eran más lisas y ellas me gustan mucho, mucho, mucho. Lo que pasa que es que el amarillo es un amarillo dorado y el mío es un amarillo como más fosforito, el del pelo, el rubio. Entonces, esas me da mucha pena porque esas de hecho lo que estoy pensando es en comprarme otra más para ponerme dos así como así y que caiga para abajo. Eso también me llama la atención. Estoy entrando en mi era coleta y extensión. A ver qué sale de todo esto. En fin, voy a terminar lo que me queda y nos vamos a la tienda de animales a comprar porque es que le quiero limpiar las orejitas a Miu, así que...
Vale, ahora voy al sitio este a comprar las cosas para Miu, a ver si tienen, porque lo que le pasa es que me fijé que se rascaba mucho la oreja, ¿vale? Y le pregunté a la veterinaria, ¿por qué puede ser que Miu se rasque tantísimo la oreja todo el rato? Y me dijo, eso es porque igual la tienes sucia y con cuidadito y tal, me explicó, se la tienes que limpiar. Así que voy a ver si tienen un producto específico, que es como una toallita húmeda, pero para gatos, ¿no? Y tiene como la forma del dedito y le hace así las orejas y eso. Pues a ver si tienen. Eso sí, este sitio es peculiar, no voy a grabar mucho porque es peculiar. Grabaré la zona de los gatos y ya está. ¡Ay, os estáis empañando! Es que hace una humedad, así que igual os vais empañando un poco. Pido perdón al respecto. Ay, mira qué ilusión, nada más llegar. ¡Ay! Ay, que tienen también cepillos de dientes, que hacía falta uno nuevo. Bueno, que voy a triunfar. Vale, pues creo que es algo de esto. Igual este es para dientes. Bueno, ahora les pregunto. Va a ser este, qué guay.